19 de febrero, día 439, titulamos nuestra columna de hoy. Periodismo es publicar lo que alguien no quiere que se publique, y tiene que ver con el criptogate, que es una especie de escándalo matriz, del cual surgen múltiples escándalos y conflictos derivados que a su vez son de orígenes de otros, y hasta ahora esa suerte de efecto dominó parece no detenerse. Sin embargo, algunos de los escándalos laterales que genera este conflicto alrededor de la moneda falsa nos resultan particularmente importantes para esta propia columna. La intención, por ejemplo, que se produjo de interrumpir la entrevista del presidente Javier Milei con Jonathan Viale, el descargo del periodista y la acusación de otros colegas de cobrar dinero a cambio de apoyar a un candidato presidencial, y todo esto, que resulta muy grave para la profesión periodística, es un síntoma de la relación que ciertos sectores de los colegas tienen con los gobiernos de turno y con su propia audiencia. Por lo que, para analizar esto y abogar por un ejercicio profesional que sea crítico del poder, empezamos esta columna de hoy con una canción de Silvio Rodríguez que lleva como título El Necio, una canción en la que el protagonista se niega a vender sus ideales para formar parte de los artistas protegidos por el gobierno y se enorgullece de la necedad de no tener precio, esto dicho entre comillas. La frase completa que da origen al título de nuestra columna de hoy es: periodismo es publicar lo que alguien no quiere que se publique, todo lo demás son relaciones públicas. Es del genial escritor y periodista George Orwell, y esta frase se da por obvio que el periodismo se opone siempre al interés de alguien. No porque el periodismo sea en contra de nadie, sino porque la lucha del poder, de la política, de la competencia económica, de los negocios, hasta en el crimen organizado, tiene intereses siempre contrapuestos. En cada uno de estos campos de lucha, como desarrolló el sociólogo francés Pierre Bourdieu, se desatan contiendas entre diferentes actores, y las noticias, los editoriales o el análisis que hace cada periodista y el medio pueden perjudicar a unos en desmedro de otros. Esto puede hacer que el actor social, el sujeto noticioso, sea político, empresario o quien fuese, y quiere intentar influir o amedrentar al periodista, algo que es una triste realidad de nuestra profesión, o lo que es aún peor y más triste, que el propio periodista se preste a utilizar su voz, su prestigio, su credibilidad como una herramienta de defensa de los intereses de ese sujeto noticioso, si fuera un político, por ejemplo. Ahora, primero, tratando de hacer culto a un ejercicio que es base del periodismo, que es la pirámide invertida, vamos a empezar por el núcleo de la noticia que estamos tratando y lo último que sucedió, el fragmento de descargo de Jonathan Viale, luego de que el día anterior se haya filtrado una parte del crudo de su video en la entrevista con el presidente, en la que el asesor Santiago Caputo intenta y luego consigue cortar la entrevista cuando entiende que lo que estaba diciendo el presidente era perjudicial para las implicancias judiciales que tenía. Vamos entonces a esta parte del programa A la Vez de Jonathan Viale, donde dijo que cometió un error al permitir la intervención de Santiago Caputo en la entrevista del presidente. Yo creo que mi error es que me faltó firmeza para mandarlo a la mierda a Santiago Caputo. Sí. Tuve miedo de que la nota se suspenda, no sé. Cosas que te pueden pasar. En ese momento solo pensé, yo quiero que la nota esté, que no corra riesgo la nota, quiero asegurarme, quiero el material. Bueno, es interesante que haya reconocido el error, esto es bueno, pero cuando se enoja por las críticas de sus colegas, dice algo que es inquietante. Vamos a escucharlo. Ahí dice: vos decís, qué vergüenza, te llenaste la guita con sobres de la política, y vamos a tratar de analizar a ver a quién se está dirigiendo. Escuchemos primero a Jonathan Viale. Que se llenaron de guita con sobres de la política. Vos, qué vergüenza, qué vergüenza. Te llenaste de guita la campaña pasada, hermano. Te llenaste de guita con ese sobre marroncito. Yo no la agarré. ¿Ok? ¿O querés que te cuente dónde fue, cuándo fue, en qué lugar, en qué estacionamiento? Bueno, en este fragmento Jonathan Viale directamente acusa, sin nombrar a un colega, luego acusó a varios. Antes de referirnos al destinatario, hay dos elementos para analizar. Eso no es periodismo. Es una amenaza o una extorsión. Si se tiene datos concretos de colegas que cobraron por hablar bien de un determinado político y se tiene la prueba, en primer lugar sería periodísticamente pertinente dar la información. Además, si se utilizó dinero público para comprar la voluntad de un periodista, esto es un delito y hay que investigarlo. Demostrar en televisión lo que uno sabe y no decir nada más parece más una significación de una complicada defensa. Hacemos votos para que Jonathan Viale se refiera concretamente a quiénes son los periodistas que está acusando.
En relación al destinatario de esta acusación, de la que por ahora Viale no presentó nombres ni pruebas, probablemente se trate de los colegas con los que compartía uno de los clásicos pases en La Nación Más. Quien dijo que se desempeñó, que el desempeño de Viale en el reportaje con el presidente fue una vergüenza, fue Eduardo Feynman. Vamos a escuchar a Feynman en el pase con Ignacio Ortelli en A24, criticando la actitud de Jonathan Viale en la entrevista con el presidente. Es el noticiero más visto de la televisión española, también hablando de esto, que la verdad es una vergüenza, es un bochorno, ¿no? Ver a alguien que se mete en el medio, no ocurre nunca, alguien que se mete en el medio de una nota, ¿no? Y un periodista que no tiene ni idea qué hacer. Pasó esto en la tele. Y después, qué sé yo, la actitud del periodista, permitir que el presidente te diga cómo tenés que seguir preguntando, eso la verdad, qué sé yo no lo hubiera hecho, pero bueno, qué sé yo. No podemos opinar sobre qué es o no verdad, porque no tenemos los elementos. Sí podemos decir que el intercambio entre Feynman y Viale trae preocupación sobre la profesión, e independientemente si hay sobres, si no hay sobres, algo de lo que el presidente culpa casualmente a los periodistas críticos y no a los condescendientes, lo importante es que se pueda ver un periodismo cercano al poder que defiende todo lo que el poder hace. Eso no empezó claramente con Jonathan Viale, y es un fenómeno del que se fue desarrollando a lo largo de los años en nuestro país y en el resto del mundo. El contrato de lectura es una figura del genial semiólogo Eliseo Verón, es una suerte de pacto implícito entre el productor de un contenido o cualquier producto comunicacional y su audiencia. Un texto, por ejemplo, da pistas a través de su estilo, género, estructura, y el lector, con su experiencia y sus expectativas, las recoge para darle sentido. No es algo fijo ni explícito, sino una relación que se va armando en la lectura, lo que hace a un mismo texto que pueda entenderse de maneras diferentes según el contexto y quién sea el que lo emite y quién sea el que lo lee. En definitiva, el significado no está solo en las palabras, sino en cómo interactúan con quien las recibe. Si bien Eliseo Verón desarrolló este concepto pensando en los diarios y en las revistas, vale para cualquier producto periodístico. Hay una suerte de contrato de lectura entre los periodistas afines a Milei, que solo se recibirán contenidos que favorezcan al presidente, y una audiencia que espera una información objetiva y es engañada por los periodistas. Es decir, ¿la audiencia quiere objetividad o esa audiencia solo espera confirmar lo que ya piensan? Es decir, hay un pacto de lectura tácito, es decir, queda claro de que esos periodistas le van a preguntar al presidente lo que el presidente quiere responder de la forma que quiere que sea preguntado, y eso espera la audiencia que sigue a esos periodistas. En tal caso, desde el punto de vista del periodismo, tal vez lo más difícil es que el compromiso no es darle a la audiencia lo que desea, sino la información que tiene, que cree que luego es importante y debe recibir. Hay una vieja frase del diario New York Times que decía que no se le daba a su audiencia solamente lo que quería leer, sino lo que debía leer también. Una parte del menú tenía que incluir aquello que, aunque lo incomodase, fuese en contra de sus ideas, es importante que esté informado. Por otro lado, ampliando el concepto de contrato de lectura, no hay una suerte de contrato implícito entre gobernantes y periodistas que pueden no implicar sobres, como se repite tanto, pero que resulta en reportajes condescendientes. Esto parece ser así hace tiempo con los presidentes que no dan, por ejemplo, conferencia de prensa, que solo van a hacer reportajes con periodistas que les son condescendientes y que direccionan inclusive la inversión de la publicidad pública, que es una herramienta de comunicación de todos los gobiernos democráticos en todas partes del mundo, solo hacia los medios amigos, por así decirlo. Algo que sigue sucediendo en la Argentina de hoy, por más que el presidente dice de que no hay más publicidad pública, porque lo hacen a través de las empresas que controla el Poder Ejecutivo, como YPF, como Banco Nación, como Aerolíneas Argentinas. Es necesario institucionalizar las conferencias de prensa de los presidentes de la misma forma que es innecesario institucionalizar la distribución de la publicidad pública de una manera no discriminatoria. Que vaya un periodista de cada medio en esas conferencias de prensa y que se puedan hacer preguntas libremente es lo mejor institucionalmente para la calidad democrática de un país. Como dijimos, la cercanía entre cierto sector del peronismo con el poder no empezó con los periodistas que hoy están en discusión. Vamos a poner algunos ejemplos a lo largo de nuestra historia. Vamos a empezar
con un punto muy triste de la historia de la Argentina, que fue la guerra con las Malvinas, y allí había un periodista que se llamaba José Gómez Fuentes, cercano a la dictadura militar, que en el año 1982 conducía el noticiero del canal principal, canal público de aquel momento, llamaba Diario 60 Minutos, por el canal público que por entonces llamaba TC, que fue el encargado de sostener que la Argentina estaba ganando la guerra. Escuchémoslo. Muchas capitales del mundo siguen este fenómeno llamado argentinos peleando con estupor. Hemos propuesto a usted el primer parte de guerra. Habrá más, seguramente, todos los necesarios hasta que la guerra termine como va a terminar, triunfando. La Argentina va a terminar triunfando. Ahora vamos a otro caso más cercano del tiempo, ya con democracia. Es el caso de Bernardo Neustadt, el periodista más influyente de la década del 90, que estaba tan alineado con el programa político-económico del presidente Carlos Menem, que directamente le cedió la conducción de su programa. Escuchémoslo. Si no llega a haber reelección, yo le cedo mi puesto. ¿Lo hace de bien el programa? No hay ningún problema. Va a tener más rating. Bueno, así que ahí tiene el programa. Vamos a probar quién gana. Bueno, ratifico lo que dije en esa ocasión. Bueno, el expresidente Carlos Menem directamente fue invitado a dirigir el programa. Parece realismo mágico, pero fue así. Milei, que se mira en el espejo de Menem, a quien considera el mejor presidente de la historia argentina por escándalo, debe ver esto y le parecerá que su relación con los periodistas más cercanos todavía es fría y distante y tiene que avanzar un poco más. Vamos ahora a un fragmento del programa 678 durante el kirchnerismo, en el que defendían al gobierno de Cristina Kirchner con argumentos verdaderamente increíbles. Por ejemplo, en el año 2013, los panelistas del programa 678, quienes popularon la frase periodismo militante, relativizaron la gravedad de la tragedia de Once, que dejó 51 muertos, mientras charlaban en el estudio con el entonces jefe de gabinete, Juan Manuel Abal Medina. Allí Orlando Barone, uno de los periodistas de esa mesa, dice: la confianza en el gobierno se ha perdido por la sobremagnitud que se le ha dado a la tragedia de Once. La confianza en el gobierno se ha perdido por la sobremagnitud que se le ha dado a esta tragedia, y lo digo adrede, lo de sobremagnitud que se le ha dado a esta tragedia. ¿Ha perdido la confianza? ¿Cuánto ha perdido la confianza? ¿Le va a costar meses recuperarla? ¿Va a perder la confianza mucho peor que lo que ocurrió con el conflicto del campo? Son preguntas aparentemente psicológicas, pero que son más importantes que la determinación judicial, tal cual decía ella. Acá nadie prometió que votándonos a nosotros íbamos a ser un mundo maravilloso en el cual iba a haber más accidentes, tragedias o cualquier tipo de estas cuestiones. Durante el kirchnerismo, Cristina Kirchner tampoco daba conferencia de prensa. Eso motivó a Jorge Lanata a organizar una suerte de manifestación de los principales periodistas en vivo en su programa, pidiendo que haya conferencias de prensa. Esto es en el año 2012, frente a su programa Periodismo para Todos, convocó a un arco de periodistas independientes con la consigna "Queremos preguntar". Antes de reflexionar si el tradicional antiperonismo de los medios más importantes de la Argentina, casi diría con una distancia estética, que incluye también a Perfil, genera blindajes a cualquier gobierno que no sea peronista para que no se le puedan hacer estas mismas cosas que se le pedían al gobierno de Cristina Kirchner. O sea, sería ideal que nuevamente los periodistas reclamemos que haya conferencias de prensa a un gobierno que no sea peronista. Son solo algunos ejemplos del pasado, pero hay muchísimos más. Viendo este gobierno, tal vez el contraejemplo más grave de Jonathan Viale es el del periodista Marcelo Longobardi, quien luego de ser insultado por el presidente y sus seguidores en las redes sociales, fue directamente echado de su programa de Radio Rivadavia. Es decir, para que quede claro, Karina Milei presionó a las autoridades de la radio para que despidan al periodista. La palabra presión obviamente es simplemente lo que cada uno desea aceptar, ser presionado. Antes de que esto suceda, mientras Longobardi era blanco de todo tipo de acusaciones infundadas e insultos por parte del gobierno, hubo un pase justamente con Jonathan Viale, en el que resultó bastante anticipatorio de lo que terminó sucediendo y en el que Longobardi hacía algunos reclamos. Vamos a escuchar el 19 de noviembre el pase entre Viale y Longobardi, en el que le reprocha a su colega que no se haya pronunciado contra el maltrato que sufre el gobierno. Escuchemos a Longobardi y a Jonathan Viale ese día.
Estaba viendo, hoy se cumple un año, Marcelo, la victoria de Milei sobre Sergio Massa. Sí, no me interesa mucho el asunto de Milei y Sergio Massa. Bueno, pero ¿cómo le va? Sí. Yo quiero saber por qué razón nadie habla de esto. No sé. A ver, presidente, ¿por qué nadie habla de esto? No sé. ¿Por qué? ¿Por qué será? No sé. No sé. ¿Usted qué opina de esto, Javier? No, yo estoy en el G20 ahora. Digamos, en otra categoría. Que la gente merece ser insultada. Vos sabés que el insulto era el modo de que tenía Kirchner de relacionarse con la gente. Sí, me acuerdo, Kirchner, lo hemos hablado. básicamente primero te insultaba, ¿no? Sí. Yo fui muy insultado por Kirchner, por Néstor Kirchner y por Cristina Kirchner y por todos sus secuaces, ¿no es cierto? Sí. Y ahora resulta que soy insultado por esta gente. Y efectivamente nunca trabajé en un medio de comunicación que no diga una palabra sobre el tema. Sí. Ni mis compañeros, ni el medio en el que trabajo. Y eso me resulta inaceptable. Claro. Porque yo no estoy dispuesto a que me insulten todos los días. No lo pienso naturalizar. Está muy bien. Ok. Y decime una cosa, y Guillermo Francos dice que eso es normal. Es normal, totalmente normal. Claro. Bueno, qué sé yo. A mí no me gusta. Vos ya sabes lo que yo lo opino, lo hablamos mucho. No sé lo que opinás. La verdad que no lo sé. Te lo estoy diciendo. A mí no me gusta. No me gusta el insulto de los periodistas. Lo hablamos ¿cuántas veces acá, Lucas? Todos los días, sí, claro. Está mal. Claro, está mal. Está mal. Pero bueno, qué sé yo, es algo que hace el gobierno. ¿Cuántas veces, por más que lo digamos, para mí no hay que engancharse más, porque le das más legitimidad al tema. Pero bueno. ¿Cómo te vas a enganchar con una perorata cotidiana de carácter violento? Sí, es difícil. Bueno, yo no lo pienso naturalizar, ni de casualidad. Naturalizar, no hay que naturalizarlo. Coincido. Porque va a terminar mal, ¿entendés? Sí. Bueno, Bueno, no tengo muchas ganas de hacer chistes. Bueno, está muy bien. Hasta genera piedad. Luego de este pase, Longobardi contó en su canal de YouTube lo sucedido. Esto fue el 19 de diciembre, donde explicó su salida de Radio Rivadavia. Dice: el dueño de Radio Rivadavia me contó que tenía comentarios adversos de Karina Milei. Escuchémoslo. Con argumentos inverosímiles, ayer fui despedido de la muy conocida y prestigiosa radio Rivadavia de la República Argentina, una histórica radio de las más importantes del país. Y el episodio ocurrió de manera bastante brutal, al punto que me hizo acordar muchísimo un episodio que ustedes por ahí recuerdan, que fue cuando Cristóbal López y Cristina Kirchner acordaron y ejecutaron mi despido de Radio 10, allá por el año 2012 creo que fue. Que fue un episodio bastante fuerte también, por cierto, ¿no? Nosotros estábamos, obviamente, mi equipo y yo, al tanto de presiones del gobierno sobre el programa. De hecho, el dueño de la radio me contó que tenía comentarios adversos, fuertes, de la señora Karina Milei respecto de mi programa, o de nuestro programa, mejor dicho. Y gran parte del periodismo argentino estaba al tanto de lo que estaba ocurriendo, porque era una cosa bastante pública, ¿no? Dentro del ambiente del periodismo y de la política se sabía perfectamente que había presiones muy fuertes para sacarme del medio. Al punto tal que ayer privadamente escuché versiones de colegas míos muy prestigiosos, bastante peores de las que tengo yo. El Foro de Periodismo Argentino, conocido por su acrónimo FOPEA, emitió un comunicado en el que pone blanco sobre negro en relación al caso de Jonathan Viale. Vamos a leer el fragmento. Dice: FOPEA recuerda que el periodismo profesional cumple la función de brindar información completa y veraz frente a la ciudadanía, y que es impropio que reciba instrucciones o limitaciones del poder. En caso de recibirlas, la ciudadanía tiene el derecho de saber que la información que recibió es parcial o condicionada. Un periodista profesional no es un vocero del poder ni un activista de las redes sociales sin marcos deontológicos. Tiene con la ciudadanía un compromiso de verdad y de honestidad. Vamos a dar un ejemplo de buen periodismo que tiene que ver mucho con lo que está sucediendo actualmente con las CryptoGate. Hace 3 años, Ernesto Tenenbaum y Jairo Stracha acorralaron a Milei, entonces diputado, a preguntas de por qué había hecho algo similar a lo que terminó sucediendo ahora con la moneda Libra. Esto es en junio de 2022. Vamos a escuchar lo que los dos periodistas
le preguntaban al presidente y compararlo con lo que sucedió con el reportaje que hizo Jonathan Vial. Escuchemos aquel reportaje sobre el mismo tema, en este caso Stracha primero. En tu Instagram pusiste: están revolucionando la manera de inversión para ayudar a los argentinos a escapar de la inflación. Escríbanle de parte mía. Sí, pero eso era sabiendo. Pero de vuelta, ellos y eras diputado ya el 18 de diciembre. Pero de vuelta. O sea, el negocio tenía una determinada característica y era una forma que hacía que vos... Está bien. Pero de vuelta. ¿Pero es un posteo que vos haces por tu recomendación o es un canje publicitario? No, digamos, o sea, frente a eso, digamos, ellos me dijeron, o sea... ¿No te pagaron por eso? Y mis opiniones las cobro. Claro que cobro mis opiniones. Obvio que digo, o sea, digo, o sea, pero entonces yo no te miro correspondería una disculpa a los que se sienten estafados. No, para. O un error tuyo no puede haber sido. A ver, el tema es el siguiente. Ellos agarraron y montaron ese negocio. Ese negocio, digamos, tenía esas características. Yo hice un video con ellos, o sea, donde además yo dejaba claro, digamos, de dónde salía ese negocio, por decirlo de alguna manera, que tiene que ver con esto de que tenías una posición en títulos públicos, que no estaba acá, y que te permitía hacerte de dólares. No pusiste eso, pusiste desde ya puedes simular tu inversión en pesos, dólares o criptomonedas y obtener una ganancia. Pero lo pusiste vos en Instagram. Está bien, pero de vuelta, y tenías la parte de la criptomoneda que también le generaba ganancia. ¿Sí? Digamos que tenía que ver con la granja de criptos. Es decir, eso, digamos, era el core del negocio, digamos, un negocio bastante simple. Sí, y el punto que yo les hice, miren, yo, digamos, si ustedes quieren que yo trabaje con ustedes, haga cosas con ustedes, yo quiero que cambien esto, porque si no cambian esto, yo no lo puedo. Pero no hiciste un posteo advirtiéndole al que podía haber invertido, no me gustó el modelo de negocio. No. Qué diferencia, ¿no? Más allá de la comparación con el reportaje actual frente a una situación similar, lo que viene a cuento es que evidentemente lo que hizo el presidente con Libra ya lo había hecho anteriormente, incluso diciendo mis opiniones las cobro, claro que las cobro. Finalmente, volvamos al periodismo, sea cual sea el camino que se toma frente al gobierno, si es el de Viale o el de Longobardi, se entiende que la gestión libertaria busca destruir al periodismo, sea por lo que coopta y lo despoja de todo contenido y lo desprestigia profesionalmente, o por lo que ataca, descalifica e intenta destruir de su reputación. Uno de los dos caminos por lo menos da la posibilidad de luchar por la profesión que uno eligió y ama. No será el más cómodo, pero creemos que es el más digno, que es el correcto. En eso somos un poco necios, como la canción de Silvio Rodríguez, que nos sirve para cerrar este comentario editorial de hoy. Escuchemos El necio de Silvio.